Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz día del Señor. Hermoso es poder congregarnos en torno a, por supuesto, a la palabra del Señor, pero en torno también a la realidad que nos convoca. Un Dios llamando a los suyos a rendirle culto, a rendirle adoración al Señor, donde hemos podido cantar, ¿cierto? Hemos podido orar, hemos podido ofrendar también. Qué hermoso es poder hacerlo con un corazón alegre. Pero ahora, como bien decía el presbítero Sebastián, tenemos también la palabra del Señor que ya ha sido leída. Denme un segundito aquí. Hoy día vamos a estar hablando acerca de Romanos, pero específicamente de un punto. Vamos a estar hablando acerca de la gracia. ¿Qué es eso? Eso se nos ha propuesto en esta serie de predicaciones que ustedes han estado disfrutando también los últimos domingos. Allá en Rancagua, en Divino Salvador, también estamos compartiendo la misma serie, así que la semana anterior estuvimos viendo lo mismo acerca de esta esperanza, ¿cierto? Que estaba fundamentada, encontraba su ancla, su firmeza y como vamos a ver hoy día también, en la gracia de Dios manifestada en diversos actos, como es la justificación, uno de ellos tan importante, ¿cierto?, para la vida del cristiano. Bien, como ya ha sido leída la palabra, les voy a pedir que oremos para que el Señor dirija lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Te alabamos, oh Dios, por el gran privilegio que nos concede, Señor, como parte de tu pueblo, este remanente que tú has llamado en esta mañana a esta plantación, a rendirte culto a ti, Señor, a escucharte hablarnos, Señor, a disponer nuestros corazones para que tu palabra, Señor, hable a nuestras vidas, Señor. Hemos leído tu santa palabra, Señor, por lo cual pedimos en esta hora que ella fluya, corra, Señor, hacia nuestros corazones sedientos de ti, Señor. Que tu gracia, Señor, nos nutra en esta mañana, Señor. Que seamos edificados en torno a la verdad que tu palabra nos está exponiendo, a la verdad que tu palabra nos está narrando y a la verdad, Señor, que tu palabra impacta en nuestros corazones también, Señor. Bendícenos, Señor, en este tiempo que tendremos, reconociéndote, Señor, como el gran, único, eterno y soberano Dios que ha llamado a un pueblo a ser parte de él, como es tu iglesia, Señor. Te alabamos en esta hora, Señor. Pedimos que tú nos dirijas por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, la última vez que estuve acá fue el día 2 de noviembre. Ese día estaba de cumpleaños, el día domingo de noviembre, y era la primera vez que visitaba un bebé. Me parece que llegaba a ese culto. Isaías, parece que. ¿Cómo se llama tu hijo, hermano? Isaías. Y hoy día también vengo y primera vez que está la pequeña Piedad. Entonces, es una hermosa rutina. Vamos a tratar de hacerlo un poco más seguido para que vayan llegando más bebés. No, pero veo un hermoso grupo que el Señor está sosteniendo, llamando, afirmando en esta comunidad, y gloria a Dios por ello, porque la obra es del Señor solamente. Así lo reconocieron muchos hombres a lo largo de la historia. Hombres que han reconocido y han dedicado sus dones también al servicio del Señor, y precisamente uno de estos hombres, así reconocido, independiente que sea de nuestra corriente doctrinal o no, fue en español J.R.R. Tolkien. ¿Alguien ha escuchado este nombre? Sí. ¿Qué escribió? ¿Alguien no conoce El Señor de los Anillos? ¿Algo vagamente? Ya. Ahí ya está en edad de conocer El Señor de los Anillos. Ese grupo ahí es una hermosa obra que Tolkien, el Señor, nos regaló a través de Tolkien también. Y existe en esta saga precisamente un anillo único, ¿cierto? Que no es un arma, sino es un anillo que posee una fuerza. ¿Qué hace este anillo? Una fuerza que, a lo que conocemos de las películas, sobre todo a los que no han leído el libro, esta fuerza corruptora gobierna a quien posee este anillo. El protagonista del Señor del Anillo, Frodo Bolsón, no eligió que el anillo existiera, ¿cierto? Si aquellos que conocen el Hobbit se dieron cuenta que su tío Bilbo encontró este anillo. O sea, Frodo no eligió que el anillo existiera. Frodo no eligió que la malicia o la maldad de Sauron estuviera.
Tampoco nació en un mundo que él haya elegido que estuviera cubierto por una sombra. La caída de la Tierra Media que nos presenta Tolkien no fue la culpa personal de quién, de Frodo, pero sí Frodo vivía bajo las consecuencias de esa realidad. Sin embargo, la historia hermosa narrada allí no termina en la sombra. ¿Por qué? Porque hay un rey prometido, ¿cierto? ¿Quién era ese rey prometido? Mira, ahí se me había olvidado, pero mi esposa es fanática del Señor de los Anillos y era Aragorn. Este rey regresa no para parchar el viejo sistema que está siendo narrado en Tierra Media, sino para deshacer el nudo del mal. ¿Desde dónde? Desde lo más profundo, desde la raíz. Esta pareciera ser una de las tesis que Pablo está exponiendo en Romanos 5. A menudo nosotros podemos quejarnos de la herencia de Adán, ¿cierto? Preguntándonos, ¿por qué debo pagar yo por el pecado de un hombre? ¿Qué culpa tengo yo por el pecado que cometió Adán y Eva? Esta es una realidad innegable. Podemos negar todo lo que queramos, el pecado original, pero es una realidad que está tiñendo todos y cada uno de tus días. Piensa en tu día cotidiano. Cómo el pecado está recorriendo cada minuto desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces es una realidad innegable y por la que no solo debemos preguntarnos y culpar a Adán, sino que Pablo nos lleva a una profundidad mayor en esta perícopa o esta porción de texto. Si el error de un solo hombre tuvo el poder de fracturar el cosmos entero, Pablo nos lleva ahora y nos contrasta y dice, ¿cuánto más el acto de obediencia de un solo hombre perfecto? El Dios hombre tiene el poder de restaurar todo el cosmos, no solo personas individuales, no solo almas, como estamos acostumbrados a escuchar, sino el poder de restaurar todo el cosmos. Hoy veremos que la gracia no es un simple perdón, es una invasión victoriosa que ha alcanzado incluso desde ese cosmos tan grande que Dios ha querido redimir hasta pequeñas vidas como las nuestras, como la tuya, como la mía. Entonces, en esta serie llamada Recordando el Evangelio, que ya he introducido eso, en el capítulo 5 ya de Romanos, que también abordó la semana anterior, es posible observar una narrativa que el apóstol está ocupando. Aquellos que han sido justificados, si ustedes se recuerdan cómo comienza el capítulo 5 de Romanos, lo voy a leer, ahora que tenemos NBLA, se me olvida muchas veces, uno se aprende la Reina Valera. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que han sido justificados, es decir, los que han sido declarados justos, tienen una gran esperanza que se basaba en ¿qué cosa? En un nuevo estatus delante de Dios. Aquellos que estaban enemistados con Dios, aquellos que estaban en guerra declarada contra Dios, hoy día se encuentran en paz con Dios. ¿Esa es tu situación hoy, hermano? Porque si esa no es tu situación hoy de estar en paz con Dios, tú estás en guerra contra Dios. Pero aquellos que se encuentran en paz con Dios por medio de Jesucristo, es solamente a través de Él que se alcanza esta bendición. Y como dice también el texto, se alcanza este acceso a la gracia de Dios. Pablo nos está narrando estas grandes verdades como quien redacta un tratado doctrinal. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar que Romano es como una teología sistemática de la Escritura, como un tratado doctrinal, pero no. Pablo está narrando una historia a lo largo de las Escrituras que comenzó en Génesis y termina en Apocalipsis. ¿Por qué digo esto? Él narra la historia de Dios y ahora precisamente en el capítulo 5 de Romanos está narrando el momento cumbre de la justificación que viene a responder la interrogante ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿O cómo el hombre podrá ser aceptado por este Dios santo que creó todas las cosas? Pablo toma un tiempo para decir esta es la manera en cómo el hombre es aceptado delante de Dios y es a través de lo que ya vieron, o si no lo vieron, a través de la justificación. No vamos a entrar en detalle en esto ni a quién justifica, vamos a ver algunos textos un poco controversiales, pero no vamos a profundizar en eso, sino que la idea es comprender cómo la gracia de Dios puede tornar una gran caída en una gran redención. Por eso Pablo, para hablar de la gracia, ¿dónde recurre? ¿A sus ideas? ¿A sus experiencias? No. Pablo, para hablar de la gracia, está recurriendo ¿a qué cosa? A lo que las Escrituras narran en el principio, en el libro de Génesis.
Pablo entonces, para hablar de la gracia, recurre a la antigua historia que narra el Antiguo Testamento, pero que desde allí, de las páginas de Génesis, se describe con la gracia de Dios. Nosotros vemos, por supuesto, la caída, algo terrorífico, donde el pecado entró y contaminó todas las cosas, pero no terminó ahí, sino que Génesis 3:15 en adelante está mostrándonos que Dios, para relacionarse con el hombre, lo hará no a través de mandamientos, no a través de obras, sino que lo hará a través de ¿qué cosa? De lo que hoy día estamos hablando, de la gracia. Entonces, desde las primeras páginas, desde tu Biblia, querido hermano, está siendo narrada la historia de la gracia de Dios alcanzando a los perdidos. Esto es algo común en el apóstol Pablo. Constantemente está apelando a la narrativa del Antiguo Testamento para encontrar, ¿qué cosa? Un ancla segura, donde él pueda fundamentar sus enseñanzas a la iglesia primitiva y a aquellos que habrían de venir. Esta enseñanza, tanto teóricas, sobre todo característico de Pablo al comienzo de su epístola, para terminar con enseñanzas prácticas de cómo aplicamos lo que vivimos o cómo viven aquellos que han sido alcanzados por las promesas de Dios. Pero antes de que veamos cómo Pablo ve la gracia reflejada en este texto, solo quiero mencionar algo fundamental para Pablo. Es que la gracia trasciende nuestra clásica definición de, ¿cómo definimos la gracia nosotros, aquellos que ya hemos escuchado muchas veces quizás esto? Como un don, un regalo de Dios inmerecido, ¿cierto? Pablo sí comparte esto, pero va mucho más allá, sino que habla de la gracia de Dios como alguien que ha experimentado la gracia de primera mano. Pablo, recuerden que está escribiendo como un judío del primer siglo, cuando él iba persiguiendo la iglesia de Dios, toda su cosmovisión se vio afectada por un destello de luz. Él pensaba que estaba persiguiendo a los enemigos de Dios, aquellos que estaban predicando de otro Dios, pero cuando esa luz trasciende su vista y lo deja ciego y escucha al Señor hablándole, no fue cambiada un poco de la vida de Pablo, no. Fue cambiada y trastocada toda su cosmovisión, pero él aún así sigue escribiendo como un judío del primer siglo. ¿Y cómo eran los judíos del primer siglo? Ellos tenían una identidad muy marcada, ¿cierto? Como el pueblo escogido de Dios, como un pueblo que gozaba de las bendiciones de Dios. Entonces, cuando un miembro de este pueblo, si alguien se metía con un judío, incluso hasta el día de hoy, meterse con uno es meterse con todos. ¿Por qué? Porque está aludiendo a toda la comunidad de judíos. Entonces Pablo ve, y antes de adentrarnos específicamente en estos versos, Pablo reconoce la gracia de Dios en la soberanía y en la redención. ¿Por qué quiero hacer esto? Recordando que Pablo, en vista general, no solo abarca un punto de la gracia, sino que él ve la gracia actuando en diversas áreas. Y es necesario que comprendamos esto para que cuando lleguemos a las conclusiones de Romanos 5, veamos que todos estos puntos están afectando la visión como Pablo está enseñando acerca de la gracia. La gracia entonces es vista como la actividad soberana de Dios en la historia de la redención. ¿Centrada dónde? Específicamente en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta gracia es la que permite la reconciliación, como vimos al principio de Romanos 5, entre Dios y la humanidad, estableciendo un nuevo estado de paz. Pero también Pablo contrapone el régimen de la ley por el régimen de la gracia. Y bajo este último, los creyentes ya no están bajo el dominio del pecado, sino que han sido puestos en libertad. ¿Por qué cosa? Por el poder del Espíritu Santo que ha aplicado la obra redentora de Cristo en cada uno de los creyentes. También Pablo ve la gracia en su discusión también sobre el destino de Israel. Pablo sostiene que la preservación de un remanente fiel se debe única y exclusivamente a la elección de la gracia y no las obras que puede hacer este Israel, ya sea nacional o espiritual. Ahí va a quedar para el que vea Romanos 9. La gracia entonces no es una licencia para pecar. Ojo con eso. Pablo es enfático en decir que la gracia está derramada para los suyos, pero no es una licencia para que tú, como uno de los creyentes y que ha recibido la gracia, vivas deliberadamente. Es más, Pablo dice, ¿viviremos entonces en pecado? Y ahí la expresión parecía decir, esa que decimos nosotros de Reina Valera, de ninguna manera, parecía decir, Dios no lo quiera. Dios no quiere que sus hijos que gozan de la gracia vivan pecando deliberadamente, porque si existe esa realidad, es probable que no haya conocido la gracia de Dios. Pablo argumenta entonces en Romanos 6, como van a ver, que estar bajo la gracia obliga al creyente a un nuevo estilo de vida que está caracterizado por los atributos divinos de la justicia y la santidad. Aunque se desarrolle también más profundamente en otras cartas, las fuentes indican que Pablo
habla de la gracia como algo suficiente para sostener al creyente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, ¿dónde se perfecciona? En la debilidad humana, en la fragilidad humana es donde la gracia encuentra su recipiente más óptimo. En resumen, para Pablo entonces la gracia, quédense con esto, es la fuente exclusiva y exhaustiva de todos los recursos necesarios para liberar al pecador del poder del pecado, del poder de la muerte, inaugurando así una nueva creación, que es tan clave para Pablo como la gracia de Dios, hablar de esta nueva humanidad, de todos aquellos creyentes que hoy día forman parte de la iglesia de Dios, son una nueva creación para Pablo. Quédese con eso, porque vamos a tocarlo tangentemente. La fe entonces es simplemente un medio o instrumento por el cual el ser humano acepta y se apropia de la gracia de Dios revelada en el Evangelio. Entonces, haciendo esta breve panorama de cómo Pablo ve la gracia, para entender lo que le está diciendo en Romanos 5, quiero referirme al triunfo de la gracia desde tres aristas. 3 puntos, como acostumbramos a decirle, pero no están ahí escritos, pero son facilitos. El primero de ellos son 2 reinados, el segundo son 2 actos y el tercero son 2 leyes. 2 reinados, 2 actos y 2 leyes. El primero de ellos, vamos a leer el verso 17, dice, porque si por la transgresión de un hombre, ¿quién es este hombre? Adán. Muy bien, porque si por la transgresión de un hombre, paréntesis nuestro, Adán, por ¿qué pasó con la muerte? La muerte reinó. Ahora, con esta expresión es importante, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, y aclara aquí, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. En esta sección entonces Pablo está narrando la realidad del pecado a través de un paralelo importante que está haciendo la Escritura desde el verso 13, que es comparar ¿a quién? A Adán y a Cristo. Pablo entonces utiliza esta estructura comparativa de mucho más, que hice énfasis. Si el pecado entonces de Adán estableció una monarquía del terror, como lo veíamos al principio con Sauron y la maldad en el Señor del Anillo, donde la muerte reinó, la provisión de Cristo entonces viene no solo a empatar el marcador, querido hermano, sino que lo supera exponencialmente. Vamos a ver, esto es importante. Por la transgresión de uno solo, la muerte entonces se convirtió en un aparente soberano de la humanidad. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo que la muerte no solo estaba presente, sino que la muerte estaba ejerciendo dominio sobre la humanidad. No es solo entonces un evento biológico, es una fuerza espiritual que provocó la caída de la voluntad y también vino a corromper toda la creación. Bajo entonces la figura de ser representados por Adán, somos súbditos de la finitud, somos súbditos de la muerte, somos súbditos de la separación de Dios. El término clave aquí es reinar. Pablo presenta entonces la muerte no como un simple suceso, sino como un monarca que está ocupando un trono que no le pertenece. Por el pecado entonces de Adán, la humanidad quedó, por así decirlo, bajo un estado de sitio. Pero la frase determinante que está ocupando el verso 17, no voy a hablarla en griego, por supuesto, esta no es una comparación de igualdad, sino de una superioridad lógica muy abismante. Si el veneno entonces de una serpiente, por así decirlo, como fue la caída de Adán, fue suficiente para matar a muchos, ¿cuánto más sería ahora eficiente el antídoto de un Dios infinito? Por supuesto, en la obra de Cristo es suficiente para dar vida a una multitud incontable de aquellos que serían representados por Jesucristo. Pablo menciona la abundancia de la gracia y el don de la justicia al terminar el verso 17. La gracia, queridos hermanos, no se da a cuentagotas. No sé, me acordaba cuando, cómo se derramaba esto cuando los pequeños están enfermitos o cuando quizás recién nacidos uno les tiene que dar el fierro y todo eso. Lo hace con un gotario, ¿cierto? Y empieza, para no pasarse, sobre todo cuando son chiquititos, porque uno se asusta, sobre todo cuando es primero. Empieza a darle, no es la manera en cómo la gracia se derrama sobre aquellos que Él está tomando por hijos. No, Dios no toma un gotario para extenderte gracia a ti, querido hermano. Él
derrama su gracia. Esta palabra que ocupa el apóstol sugiere que algo que desborda abundantemente. Cuando Dios imparte gracia a los suyos, lo está derramando todo. No contando y diciendo, mi hijo, le voy a dar tantas gotitas de gracia. No, Él derrama abundantemente su gracia. Sabiendo nuestra gran necesidad de Él, Él ahora dice, es mucha la necesidad, pero como vamos a ver al final, esa gracia sobreabunda sobre el pecado y es derramada por Dios. Entonces es hermoso comprender esto, porque muchas veces nosotros nos acercamos orando al Señor, ¿cierto? Con nuestra necesidad, Señor, si tú quisieras, por favor, ayúdame en esto. No comprendemos que Él lo que más quiere es bendecir y derramar gracia sobre todos aquellos que se acercan al trono de Él, creyendo confiadamente en que Él puede, quiere y está dispuesto a bendecir a su iglesia. Nosotros no debemos rogar por gracia a Dios simplemente por migajas. La gracia de Dios está disponible para fluir sobre toda necesidad, para fluir sobre todo corazón sediento que ha sido llamado por Él a ser parte de los suyos. Si tú eres un hijo de Dios, la gracia de Dios está disponible para fluir y ser derramada. Recuerda tus días de angustia, recuerda tus días de necesidad, cuando derramas lágrimas delante de Dios porque ves que tus planes son frustrados una y otra vez, ven al trono de la gracia, porque hay gracia suficiente, desbordante para todos aquellos que son sus hijos. Lo asombroso del verso 17 es que el enfoque entonces cambia. La muerte reinaba sobre nosotros, sí, es verdad, pero ahora a través de Cristo nosotros, dice, reinamos ¿cuándo? ¿Cuándo reinamos? En vida. Reinamos en vida. Tú hoy estás reinando con Cristo. Si hoy día estás reinando con Cristo, el reino está inaugurado, el reino es presente y tú reinas con Él. La gracia no solo nos hace súbditos de un reino mejor. Si tú eras un súbdito del reino de la muerte, que te estaba subyugando a vivir condenado eternamente y has sido trasladado al reino, no es como un simple súbdito, no. Si tú ahora perteneces al reino de Dios, tú no eres un súbdito, tú eres un coheredero de la gracia de Dios. Tú eres un coheredero con Cristo del reino que Él ha puesto ahora sobre su iglesia. Imagina entonces, por ejemplo, que heredas una deuda de, ya un número exorbitante, para que 10 millones de dólares, por ejemplo. No importa cuánto trabajemos. Bueno, no sé si alguien de acá va a poder en toda su vida juntar 10 millones de dólares, la verdad, trabajando. No importa cuánto trabajemos, la deuda es mayor que nuestra propia vida. Pero de repente aparece un benefactor que no solo paga y lleva la deuda a cero, sino que deposita en tu cuenta, no la cuenta RUT porque no aguantar tanto, no, y deposita 100 billones de dólares. Ya no vives tratando de pagar. Te olvidas de pagar la deuda que había sido puesta a tu cuenta, sino que vives desde una riqueza infinita. La gracia de Dios no te deja en un punto de partida, querido hermano, sino que te traslada del reino de la muerte y te lleva al trono de Dios, al trono de la gracia. Has pasado de muerte a vida, has sido trasladado del reino del pecado y muerte al reino de Dios. ¿Y por qué? Si sabemos que vivimos con gracia abundante, vivimos como si fuéramos pobres espiritualmente. Siendo que sobre nuestra cuenta ha sido depositada esta gran cifra que nadie alcanza a contar, como es la gracia de Dios. Pero estos dos reinos ahora se ven reflejados en este segundo punto por estos dos actos, donde se ve la eficacia de esta obediencia perfecta. Le voy a invitar a que leamos los versos 18 y 19 que siguen en este texto. Así pues, tal como por una transgresión, la de Adán, resultó la condenación de todos los hombres. Así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cierto? Aquí entramos en el corazón de la justificación. Pablo presenta un paralelismo estricto para mostrar la superioridad de la obra de Cristo. Un solo acto de desobediencia, ya vimos quién era, ¿cierto? El de Adán, no de Eva. El texto está hablando de Adán, ¿cierto? Resultó en la condenación de toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba representada en Adán. Adán era entonces la cabeza de la humanidad, y cuando él cayó, ¿qué pasó? Caímos todos con él.
Entonces, por eso, Romano está hablando que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos ¿de qué cosa? De la gloria de Dios, claro, de la gracia también, por supuesto. Aquí debemos entonces hablar de la unión con Cristo, que es el paralelo que Pablo está haciendo. No es algo de simple teología que queremos enseñar, es solo lo que el texto está hablando. Entonces, pero sin embargo, desde nuestra vista y con los lentes de nuestra teología, podemos decir que Adán y Cristo están representando a un pueblo como cabezas federales. Lo que la cabeza hace, el cuerpo recibe. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Hay dos hombres y en ellos hay representado mucha gente. Esos hombres lo que hacen, ¿quién recibe las consecuencias de eso? Los que están siendo representados por él, ¿ya? El versículo 19 entonces usa este verbo de constituir, nombrar, es un término legal. No significa que Dios ahora nos hace buenos por arte de magia por dentro, sino que nos asigna un estatus legal. Eso quiere decir, querido hermano, que no es que Dios nos haya hecho justos o santos, sino que Él nos declaró justos o santos. Es la figura de un tribunal que vemos a alguien culpable, pero hay un mediador que cumple esa pena. El juez viene y dice, como alguien ya cumplió esa pena, yo declaro que Él es justo. Pero no lo hizo justo. No sé si me explico. Él no es justo por sí, sino porque un juez, en este caso el Dios eterno, creador, soberano, sobre todas las cosas hizo, Él es justo por alguien que ya cumplió esa pena. No voy a entrar tanto en esto porque estaría mucho rato tratando de ver lo que esto significa y por quién lo hizo también, sino que es importante exaltar la gracia de Dios. Entonces, Dios no nos hace buenos desde nuestro interior, sino que Él declara que somos justos delante de Él. O sea, ya no estamos en guerra, estamos en paz con Él, y desde ahí comienza un proceso en el cual sí nos está conformando a la imagen de Dios, pero distinto de la justificación. Quizás en alguna clase lo puedan tratar, pero esa es la santificación, ¿ya? Cualquier duda después van a tener a Diego, a Sebastián y a Ariel para poder estar consultándole estas cosas. La obediencia de Cristo no es solo su muerte en la cruz. Uno muchas veces tiende a pensar, cuando habla de esta obediencia de Jesús como esta cabeza representativa de un pueblo, no habla solamente de su muerte en la cruz, sino habla de su obediencia también a lo largo de su vida. Cada segundo que Jesús estuvo en esta tierra, lo hizo, como dice la Escritura, sin pecado. Cada momento que Él vivió, lo vivió sin la presencia del pecado en Él. Entonces, lo estaba haciendo también en nuestro nombre. Y así como se nos imputa esa obediencia de haber muerto en la cruz por nuestros pecados, también se nos imputa la obediencia de que Cristo obedeció toda la ley. Así como por el otro lado, a Cristo le fueron imputados todos nuestros pecados que lo llevaron a la cruz. Esto es lo que muchas veces en teología se conoce ahí para que lo anote y pueda investigar de esto, la doble imputación. Pero es lo que Él nos imputa a nosotros, es su justicia, y Él recibe como imputación nuestros pecados, y por eso Él sufre en la cruz, porque estaba llevando tu pecado, porque estaba llevando tu desobediencia, no solo ese nombre de lo que llevábamos como heredad de Adán, sino que cada uno de tus pecados, tanto presentes como pasados, pero también futuros, eso es hermoso. Saber que Cristo ya murió por nuestros pecados futuros. Si es que tu fe está puesta en Cristo y has sido justificado delante de Dios, Él murió por tus pecados futuros. Vamos a ver cómo eso resulta en una conclusión después. Un solo acto de justicia entonces, la vida y la muerte de Cristo, resulta en la justificación que da vida. El verso 19 dice que seremos constituidos justos. Por lo que dije, es una declaración legal, pero no es una declaración legal vacía, sino que es una realidad que se va a experimentar en cada uno de los que han sido justificados delante de Dios. Esa obediencia, entonces, la de Cristo, es la que nos sostiene. No es tu obediencia la que te sostiene, es la obediencia de Cristo. Y si pudiéramos decir que la salvación es por obra, sí, pero es por la obra de Cristo, no por tus obras. Y así como tu salvación no es por las obras, tu santificación tampoco es por las obras, sino que es por la misma gracia que te ha justificado. Esa misma gracia es la que te santifica.
La gracia entonces es eficaz porque no depende de tu consistencia, sino la de Cristo. A menudo nosotros basamos, queridos hermanos, nuestra identidad en nuestro desempeño. No sé si a usted le pasa, cuando decimos soy un buen padre, porque hice esto otro, porque hoy no grité, no castigué tanto a mi hijo, porque hoy día lo dejé hablar un poco más. O soy un mal cristiano porque hoy no oré, porque no hice mi devocional, porque hoy no leí. Muchas veces nosotros tendemos a juzgarnos de esta manera. Eso es vivir bajo el sistema de Adán, basado en lo que yo hago y no basado en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros y que por gracia de Dios ha sido puesto a nuestra cuenta. Y esto nos lleva, y desembocamos ya en el tercer punto de estas dos leyes que reinaban, donde el pecado abundó, ¿qué dice la Escritura? La gracia sobreabundó. Qué hermoso. Dice el verso 20 y 21, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, o sea, la Escritura reconoce la realidad del pecado, no la niega, no la oculta, pero dice que ante esta realidad sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿para qué nos preguntamos sirvió la ley de Moisés entonces? Pablo da una respuesta que parece escandalosa para aquel momento. Recordemos a quién le está escribiendo Pablo y quién era Pablo también, que él ha experimentado en carne propia cómo la ley que tanto amaba, que tanto fue aprendida y repetida por él, esa ley hizo que el pecado abundara, en la cual había vivido. Él pudo experimentar cómo ese pecado que abundó en carne propia, él por el otro lado, paralelamente experimenta cómo sobreabundó la gracia al haber obrado en él. La ley se introdujo entonces para que el pecado creciera, para que se hiciera evidente y para que saliera a la luz. La ley entonces no era la medicina, era un termómetro. La ley mostró que la enfermedad era mucho más grave de lo que pensábamos. Hizo que la transgresión abundara, dándole así un nombre y una medida. La ley dice, el verso 20 dice, se introdujo. O sea, la ley, queridos hermanos, nunca fue el plan principal. La ley se introdujo porque la ley no es el plan principal, sino que el plan principal, como se registra en las Escrituras a lo largo de toda su narrativa, nos muestra que la gracia siempre ha sido el plan principal de Dios, incluso cuando Él revela y entrega la ley a los suyos. El propósito de la ley fue aumentar la conciencia de la transgresión. Dice, pero donde el pecado abundó, y ahí viene este hermoso verbo, que es impronunciable para nosotros, en griego, la gracia sobreabundó. Pablo añade el prefijo hiper, es una hipérbole teológica, es una abundancia que deja en ridículo una cantidad anterior. El pecado es como un charco y la gracia de Dios es una inundación del tamaño de una galaxia entera sobre ese charco. Cuando Pablo dice que la gracia sobreabundó, utiliza esta palabra que es desbordar más allá de toda medida, es una de sus acepciones. Si el pecado entonces como un incendio forestal, por ejemplo, que lamentablemente hemos visto su efecto, ¿cierto?, en nuestro país últimamente. La gracia de Dios es el océano Atlántico, es el océano Pacífico volcado sobre aquellos incendios forestales, para que veamos cuál es la magnitud de cómo abunda el pecado, como los incendios, y cómo sobreabunda la gracia, que es como que el océano Pacífico lo estuviera cubriendo todo y no cubriría a nosotros también. El pecado es finito. La gracia de Dios, por proceder del carácter eterno de Dios, es infinita y excede toda nuestra comprensión, excede toda lógica humana, excede cualquier categoría que queramos asignarle al actuar de Dios en medio nuestro, porque para nosotros no es natural actuar con gracia. Solo ocurre en un corazón que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Entonces, una de las señales cuando nosotros mostramos gracia a los demás, cuando mostramos gracia a nuestros hermanos, cuando mostramos gracia en nuestra comunidad, es porque nuestro corazón ha sido alcanzado por la misma gracia de Dios. El propósito de esta sobreabundante gracia es que reine para vida eterna. El pecado, queridos hermanos, con todas sus aflicciones, con todas sus consecuencias que hoy te llevan a lamentarte, tiene un límite. Hay un día en que ese pecado va a dejar de estar presente, no reinando, porque si estás en Cristo ya no reina el pecado en ti y reina Cristo. Pero si aún hay presencia de pecado,
esa presencia va a tener un límite también. No así la gracia de Dios que no tiene fin, sino que se derramará por toda la eternidad. Tu pecado entonces tiene límite porque tú eres un ser finito, pero la gracia de Dios es infinita porque Él es infinito. El alcance de la gracia de Dios es universal y superior porque siempre tiene una gota de más que la profundidad de tu maldad. Ya concluyendo, la pregunta central entonces de este texto para nosotros es: ¿bajo qué reinado, bajo qué acto, bajo qué ley estás viviendo hoy? A menudo, los cristianos en general, no por supuesto de acá, viven como si todavía fueran súbditos de Adán, viviendo bajo la culpa, viviendo bajo el miedo a la muerte, viviendo bajo ansiedad de tener que cumplir tal o cual cosa para ser aceptado en nuestra comunidad. Pero Romanos 5 nos dice que el régimen ha cambiado. Ha habido un golpe de estado de la gracia y ese tuvo su centro en la cruz del Calvario. El mensaje entonces de Romanos 5, 17 al 21 para una iglesia como nosotros que luchamos en el siglo XXI es recordarnos que la herencia en Cristo es infinitamente más poderosa que la herencia que recibimos de Adán. Adán nos dio un apellido de vergüenza. Tú cargabas un apellido vergonzoso, pero Cristo ha cambiado ese apellido y te ha dado un apellido y un nombre de gloria. Adán nos dio una sentencia de muerte, pero Cristo ha puesto en tus manos un cetro de vida. No salgas de aquí cuando nos vamos, cuando hayas terminado de compartir y conversar con tu hermano. No salgas de aquí tratando de ser mejor para que Dios te acepte, de ser mejor para que Dios te quiera, de ser mejor para ser más amado. Sal de aquí sabiendo que debido a que estás en Cristo, la gracia ya ganó la guerra. El pecado todavía da coletazos como una serpiente herida de muerte, pero el reinado de vida ya comenzó. Si hoy entonces, amado hermano, te sientes un fracaso, recuerda que tu posición ante Dios no depende de tu obediencia, la cual siempre va a ser imperfecta, sino de la obediencia de Cristo, la cual siempre ha sido perfecta. Por muy profundo entonces que sea tu error, por muy profunda que sea tu adicción, la gracia de Dios, en el lenguaje de Pablo, es mucho más sobreabundante. No hay abismo tan profundo donde la gracia de Cristo sea más profunda aún todavía. Empieza entonces, si eres un hijo de Dios, a vivir como un coheredero del reino. No somos víctimas de la circunstancia o de nuestra herencia genética familiar. En Cristo tenemos el poder de caminar en una novedad de vida que la muerte ya no puede tocar. La sombra entonces del anillo que llevaba Frodo en su dedo ha sido destruida. El verdadero rey, Cristo el Señor, se ha sentado en el trono. Gloria a Dios. Vive hoy. Él vive hoy para alcanzar la victoria, pero desde una victoria que ya ha sido ganada en la cruz, y nosotros vivamos desde esa victoria que la gracia ya ganó por cada uno de nosotros, y no nos es demandada que ganemos una victoria en el nombre de la gracia, sino que esa victoria fue ganada y se ha derramado en tu corazón y en mi corazón para que vivamos a la luz de la realidad de ser un coheredero en el reino de Cristo. Amén. Querido hermano, oremos para que el Señor profundice esta palabra en nuestros corazones y podamos vivir a la luz de esta gracia. Amén. Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor. Si pudiéramos exaltar solo un nombre en esta vida, exaltaríamos el tuyo, Señor. Y lo hacemos como pueblo tuyo, exaltándote, Señor, porque tú eres este Rey mediador que ha alcanzado la gracia en la cual hoy vivimos, en la cual hoy nos movemos, en la cual hoy disfrutamos, Señor. Gracias, Señor, porque esto no depende de nosotros, Señor, sino que está anclada, Señor, nuestra vida, anclada nuestra fe y nuestras convicciones en lo que tú ya has hecho en la cruz, Señor. Y no solo en la cruz, sino que toda tu vida, Señor, como una obediencia perfecta. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Permite que esta realidad nos lleve a vivir como una iglesia dependiente de tu gracia, no de sus capacidades intelectuales, teológicas, económicas, Señor, sino que nos lleve a vivir una realidad como una iglesia que vive afianzada en tu gracia, Señor. Pedimos todo esto y te exaltamos y alabamos tu nombre en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.